De la Universidad del Bosque. Manuel, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme y bueno, qué placer estar aquí contigo. Hoy estaremos hablando acerca de las claves para organizar su presupuesto y que de esta manera ustedes puedan financiar su posgrado. Recuerden que las personas que tengan dudas o inquietudes nos las pueden enviar a través de comentarios y nosotros aquí las estaremos respondiendo. Para comenzar hablando, Manuel, hablemos de eso. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de realizar un presupuesto? Bueno, específicamente para un presupuesto lo primero que tienes que conocer bien es tus ingresos y tus egresos. Lamentablemente las personas cuentan a veces con ingresos que probablemente van a recibir y realmente no los reciben. Exactamente. Y los egresos a veces no los contemplan, digamos, de forma global, me explico. A veces comentamos, tenemos un presupuesto mensual y tenemos planeado para este mes tantos egresos, pero a veces se nos olvida que durante el año, o sea, todos los egresos anuales, aparecen impuestos, aparecen imprevistos, aparecen... gastos hormiga. Por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Pues lamentablemente pues no los teníamos presupuestados, no estaban dentro del presupuesto y eso hace que nos mine nuestras posibilidades de alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Lo segundo que tendríamos que tener en cuenta precisamente, o paralelo, es precisamente fijar bien la meta. Un buen tip y una buena sugerencia que le podría dar a los que nos escuchan esta mañana es siempre tener metas primero a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año y luego distribuirlo a 3 años, a 5 años y a 10 años. ¿Esto en razón a qué? Por ejemplo, para el tema de un posgrado, como lo estábamos planteando hace un rato. Un posgrado, por ejemplo, necesita que uno tenga una planeación financiera en ese sentido. Es decir, bueno, si yo voy a empezar mi posgrado en 6 meses, ¿cuánto necesito? Exactamente. Entonces, en el primer mes, ¿qué debería hacer? En el tercer mes, ¿qué debería hacer? En el sexto, ¿qué debería? Dentro de un año, ¿qué debería tener a hacer? Ya que estás hablando de ese tema, es importante que las personas cuenten con un dinero base, es decir, que digamos tengan unos ahorros antes de comenzar a hacer el posgrado, porque muchas veces lo financian directamente sin tener pues un dinero base. Entonces, ¿qué recomendaciones le das tú a las personas? Bueno, excelente pregunta. Muchas veces las personas no utilizan los mecanismos de financiación pensando que pueden precisamente por su presupuesto cubrir todo lo que les va a costar un posgrado. Es importante a veces tener en cuenta esas fuentes de financiación. ¿Para qué? Para conocer en tiempo real qué es lo que yo necesito y cuánto me va a costar. Y volvemos a lo mismo. El posgrado, una cosa es la matrícula, otra cosa es, pero no tienes en cuenta desplazamientos, de pronto proyectos comidas, que vas a hacer, o proyectos o comida, imprevistos. Vamos a pensar que dentro del camino, o un proyecto, por ejemplo, en el camino vas a desarrollar una investigación o algo que te va a de todos modos demandar un dinero que tú no tenías presupuestado. Entonces, digamos que habiendo dicho esto, el saber ahorrar y el saber también entender muy bien en qué medida puedo yo tener ese dinero disponible a un futuro es lo que me permitirá, y ser ordenado permitirá estar ahí, tener la posibilidad del posgrado. Nosotros mencionábamos unas claves, hablemos de eso, hablemos de esas 5 claves que las personas deben tener en cuenta. Entonces, la primera, revisar muy bien sus ingresos y sus egresos, tener muy en claro eso. Lo segundo, fijar la meta. Entonces, si mi meta es el posgrado en este caso, pues entonces uno se fija la meta y dice, bueno, voy a empezarlo en 6 meses, ¿qué necesito? Voy a empezarlo en un año, ¿qué necesito? Lo tercero, revisar muy bien sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque resulta que las personas en el camino comienzan a minar su propio presupuesto, es decir, todo lo que es necesario lo va volviendo urgente. ¿Por qué? Porque en lugar de invertirlo en el posgrado, lo que está haciendo, o en lo que vaya a invertirlo, lo invierte, por ejemplo, en una cámara, lo invierte en cambiar de carro. Cosas que de pronto a futuro, lo que está haciendo en este momento y está planeando, es lo que le va a permitir hacer en el futuro. Hacer esos cambios. Exactamente, pero desafortunadamente tenemos una cultura muy de la inmediatez. También es muy importante revisar el tema de ser organizado, ser muy, muy organizado al momento de tomar la decisión de ahorro. Y muy importante también, aparte de fijar las metas y el presupuesto y tener saber ahorrar. ¿Qué me refiero? Muchas personas tienen una cuenta de ahorro, pero tienen un pequeño problema, y es que esa misma cuenta la usan para recibir su sueldo, pero no es una cuenta de ahorro como tal. O sea, le llamamos de ahorro, mal llamado. Pero es la cuenta donde nos pagan la nómina. Y donde, si tú te fijas, a lo mejor tienes un solo ingreso y 50 o 60 ingresos durante el mes. O sea, aquí no estás ahorrando nada. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Que tengas una cuenta de ahorro específica donde realmente, para eso. exactamente, y que es mucho mejor
a futuro que tener, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, guardarlo bajo el colchón o lo de típico, la alcancía. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que se vuelve líquido y disponible. Sí, se vuelve un dinero de bolsillo. Lamentablemente. Entonces, lo que podríamos hacer es ese ahorro, si no eres juiciosa con ese ahorro en una cuenta de ahorros, entonces haz Tenerlo esto. ahí. Más bien, utiliza un fondo, por ejemplo, de fondo de empleados, por ejemplo, donde puedes ahorrar también y puedes ver o sea, algo que te obligue necesariamente a que tu dinero permanezca ahí. Tenemos ya las preguntas de nuestros usuarios y Pilar Jiménez nos dice: me encantaría saber, antes que nada, qué es lo primero que debo tener en cuenta para pensar en hacer un posgrado. Bueno, primero que todo, sonará extraño, ni siquiera es el dinero, es cuál es tu meta, o sea, ¿A qué quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres llegar exactamente? Porque muchas personas ingresan a un posgrado, pero la verdad no saben a veces ni por qué están ahí, simplemente porque me dijeron que tenía que tomar un posgrado. O por mejorar mi hoja de vida. Sí, exacto, pero realmente no tienen clara una meta, entonces a veces un posgrado ingresan a una especialización y realmente necesitan una maestría, o lo contrario, estaban necesitando una maestría y ingresaron a una especialización. Lo segundo sería muy importante para tener en cuenta es el tema del tiempo. Hay que entender que en un posgrado regularmente las personas ya tienen comprometido su tiempo 24 horas, eso quiere decir su trabajo o su actividad principal. A veces están muy llenos de trabajo y se olvidan que esto va a demandar de todos modos un tiempo. En ese caso, yo recomendaría que hoy tenemos, por ejemplo, y perdón menciono esto, pero tenemos un excelente programa de contaduría pública en la Universidad del Bosque, en el cual puedes, de forma B-Learning, ¿cierto? Es decir, parcialmente puedes atender de forma virtual, pero también puedes hacerlo en tu casa, presencial en la universidad. Ahora tenemos muchas facilidades, no solamente con la Universidad del Bosque, sino tenemos muchas facilidades de tomar posgrados en todos estos sentidos. Ya que tocamos ese tema tan importante, digamos, de hacer los posgrados, doctorados, maestrías de manera presencial o virtual, ¿qué tan bueno es eso? Porque todavía existe como el mito que no es igual hacer una maestría presencial a hacerla virtual. Bueno, pues qué mejor exponente que yo. Yo he tenido la oportunidad de hacer mis posgrados de forma parcial, o sea, es decir, virtual, semipresencial, por decirlo así. Llamémoslo así, y la experiencia es mucho más demandante. Curiosamente uno pensaría que porque suena virtual, entonces nos suena como que cuando yo pueda y cuando... No, es al revés, es altamente demandante. Lo que pasa es que implica que te organices muy bien en tu tiempo. O sea, ese tiempo lo vas a hacer en tu oficina, en tu casa o en donde tú lo quieras hacer, pero el problema es que no te vas a evadir del tiempo que le tienes que dedicar al posgrado como tal. Emerson Ruiz nos dice: ¿cuál es la mejor manera de financiar un posgrado? Bueno, depende. Ahí sí mi respuesta sería depende. Pienso que al fijar la meta y ver tus ingresos y tus egresos, ver con qué cuentas, te será más fácil saber si tienes la posibilidad o la capacidad de ahorro para pagar un préstamo. Porque regularmente hoy en este país y realmente en Colombia, yo diría y me atrevería como decano de decir lo siguiente: el que no quiere estudiar es porque no quiere. O sea, fuentes de financiación es un abanico enorme. Pero pensaría yo que en principio sí sería importante revisar tu capacidad de ahorro para ver cómo puedes no volver esto un problema, sino volverlo a ti. Es una ayuda de la parte financiera por parte de las entidades, exactamente. Digamos, ciertas universidades dan ciertas formas de pago. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan bueno es, digamos, adoptar ese tipo, digamos, de beneficios que nos ofrecen? Es el mejor camino, realmente es el mejor. A veces las personas piensan, no, debe ser que la universidad, no estamos hablando del Bosque, pero en general, no, es que ellos tienen su negocio. No, realmente las tasas básicamente son las más competitivas, tratan muchas oportunidades de darle a uno unos mejores plazos. O sea, realmente pienso que el primer paso sería hablar directamente con las fuentes de financiamiento de cada institución y confiar en ellas, porque realmente lo que buscan es precisamente ayudarte, no meterte en un problema. Entonces, el problema, por eso vuelvo a insistir con el tema del ahorro, es tu capacidad de ahorro y saber realmente tú cómo puedes comprometerte a pagar a la deuda que tú estás en este momento adquiriendo. Y lo mismo, y comprometerte contigo mismo para sacar adelante el posgrado. Anteriormente tú tocabas un tema muy importante y es cómo saber qué es lo que necesito. Si necesito un posgrado, una maestría, una especialización. Entonces, ¿de qué manera las personas se pueden enfocar o entender qué es lo que realmente necesitan para su crecimiento profesional? Ahí se llamaría, la palabra es presupuesto de vida. Es saber qué es lo que yo quiero de mí como persona y como profesional. Porque no necesariamente tú tienes que ser un profesional para tener un posgrado, ¿me hago entender? Un posgrado también puede ser, en algún momento podríamos decir, una serie o una suerte de diplomados, por ejemplo, de cursos cortos, digámoslo así, que te van acercando a una meta que de pronto no es tan técnica o profesional como la puedes necesitar.
Contrario a que, por ejemplo, si tú estás buscando un nivel ya doctoral, Claro. tienes que entender que... Debo seguir un proceso. Es correcto, hay un proceso, me quitaste la palabra, debes seguir un proceso y no solamente eso, sino entender que va a haber implicado una parte importante que se llama investigación. O sea, tú vas a tener que escribir, tú vas a tener que hacer un proceso de investigación que a veces, ahí vuelvo a lo mismo, no tenemos el tiempo y se nos empieza a complicar el tema de podernos graduar o de podernos cumplir con el tema del posgrado. Manuel, algo que le sucede a muchas personas y era lo que veníamos hablando, digamos, durante todo este Facebook Live, es que tenemos una cuenta de ahorros, pero finalmente es una cuenta donde nos pagan la nómina y donde nosotros hacemos uso constante. ¿De qué consejos le darías a estas personas que todavía no tienen, digamos, como la forma de ahorro, pues para poder estar un poco más cerca del posgrado? Porque cada vez lo ven más lejos y dicen, no, es que gasto mucho dinero, no me queda lo suficiente para poder ahorrar para mi posgrado, pero no lo quiero dejar de lado. Entonces, ¿qué consejos le daría a estas personas que están pasando por esta situación? Pues suena un poco cliché, pero querer es poder. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si no tenemos clara la meta y no hemos fijado bien nuestra meta, lamentablemente siempre estaremos no solamente con un posgrado, con la vida, tratando de adquirir una casa, un vehículo, o mejorando mi empresa, o mejorando lo que sea que sea. Entonces, la disciplina, que fue uno de los tips que estuve recomendando el día de hoy, es fundamental y eso ya no lo da en la universidad o no lo da, eso lo da uno, la ¿no? persona. Realmente es un tema donde es de crecimiento personal y donde uno poco a poco va descubriendo qué tan disciplinado es o no lo es. Y esta podría ser una buena, ahora que lo pienso, sería una buena oportunidad, porque te podría permitir que esta primera vez que estás enfrentada a un posgrado te permita organizar mucho mejor tu vida, tus ingresos y tu familia. Manuel, recordémosle a las personas que se acaban de conectar esos 5 claves que deben tener en cuenta Claro para que poder sí. financiar su posgrado. Pero claro que sí, las veces que sea necesario. Lo primero, no olviden revisar sus ingresos y sus egresos. Es muy importante conocer bien cuáles son los ingresos reales y no los esperados que tal vez puede que ocurran o como puede que no. Sobre los egresos, recordar, es bueno tener la planeación de egresos mensual, pero también es muy importante revisarla anual. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, por ejemplo, ocurre el tema de los impuestos que no los hemos tenido en cuenta, calamidades, emergencias, bueno, cosas que pueden ocurrir en el día a día. Lo segundo, muy importante, fijar bien la meta. Tener bien claras las metas, lo que le recomendaba muy bien, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año, y luego a un año, a 3 años, 5 años y 10 años. Esto nos va a permitir tener una línea de horizonte muy clara para saber qué es lo que queremos alcanzar. Como tercero, revisar muy bien nuestras necesidades básicas, qué es lo que realmente necesito para no estar gastando en cosas que me van a alejar a mi meta o me van a alejar de mi sueño. Lo cuarto y muy importante también, ser disciplinados, no lo olvidemos, ser disciplinados, aprender muy bien, digamos, todas estas herramientas que nos permiten hoy. Y hay una cosa que se me olvidaba mencionar y que quiero mencionar en este momento. Claro. Miren, hoy ya que estoy viendo que usas el celular, sí. Hoy tantas aplicaciones que tenemos y que nos permiten llevar en tiempo real, hay aplicaciones para su manejo financiero. Claro. Y te van diciendo, por ejemplo, hoy ya se gastó tanto. O sea, ya buenísimo. aparece en rojo, ¿no? Entonces dice, ya se está gastando más de su presupuesto diario. Entonces, cuidado. Exactamente. O te está diciendo del presupuesto anual, ojo que no ha hecho tal compra, no ha hecho tal cosa. Entonces, digamos que esas serían unas de las pocas pues, recomendaciones que serían muy útiles y que les pueden servir a todos ustedes. Acá ya para llegar, pues ya ir finalizando, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿de qué manera me puedo financiar mis estudios que no quede toda mi vida pagando esta deuda? Volvemos al tema de la capacidad de ahorro, ¿no? Es decir, cuando uno definitivamente, mira, te voy a poner el mejor ejemplo. Hay universidades que son las mejores del mundo. Lamentablemente, si tú te estás ganando un salario mínimo, vamos a pensar, y tu sueño es, y tú quieres estudiar, pero lo que tú estás tratando de estudiar es en una universidad donde te va a costar $300,000, por ejemplo, el semestre, pues yo te invitaría a que revises tu capacidad de ahorro, porque si tú estás ganando un salario mínimo, o 2, o 3, o 5, o 10, claramente no vas a poder. Entonces, por eso es que insisto tanto en la capacidad de ahorro, es decir, es revisar bien qué es con lo que cuento a futuro y si no, pues mirar las opciones que me da la oferta educativa para poder hacerlo. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Recuerden que si quieren ver este video lo pueden hacer ingresando a nuestro fanpage de portafolio.com o a nuestra página www.portafolio.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la oportunidad.